Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez y les venimos a presentar el proyecto Agenda para Aplicaciones Móviles y de Escritorio, conformados por Álvarez Martínez Josué Irán, Navacuellar José de Jesús y Ortiz Barba Óscar Noé. Gracias. Nosotros somos alumnos del Tecnológico Mario Molina Campus Zapopan, que es una institución pública de educación de nivel superior de ingeniería, ubicada en Zapopan, Jalisco. Nosotros actualmente cursamos el cuarto semestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, la cual se dedica a definir aplicaciones, dirigir y coordinar proyectos, planear y administrar proyectos de desarrollo de software. Y estos son los motivos personales por la cual cada uno de nosotros elegimos estudiar la carrera de sistemas computacionales. A continuación, mi compañero Óscar Ortiz les presentará el desarrollo y el funcionamiento de la agenda en aplicación para escritorio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Yo les hablaré sobre la plataforma para escritorio de la agenda. Está hecha con Java y MySQL como gestor de bases de datos. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje de programación, es multiplataforma y es lenguaje orientado a objetos. La programación orientada a objetos, o PO, es un paradigma de la programación, es una forma de programar. Llevándolo a una comparación más cotidiana, es como si sabes artes marciales, pero te especificas en un arte como lo es el Kung Fu, nada más. Entonces, es una forma es una forma de programar la programación orientada a objetos. Java se utiliza para aplicaciones en Android y de escritorio, para el desarrollo de esas aplicaciones. MySQL. MySQL es un sistema gestor de sistemas de base de datos relacional. Es el más utilizado en la actualidad, lo utilizan las empresas, es muy cómodo de utilizar para el manejo de información a gran magnitud. Maneja el lenguaje SQL, que es el que se realiza para las consultas de la información, esa abstracción para tú poder manejar toda la información en tu base de datos. La interfaz gráfica de usuario. Para un buen desarrollo de una aplicación se necesita una interfaz gráfica de usuario. Esta es el diseño, la apariencia de la visualización de la aplicación. Son los elementos gráficos básicamente y esto permite la interacción del usuario con la aplicación. Esto sirve para que el usuario no tenga que aprender a fondo eh, los comandos o la programación para poder manejar su propia cuenta como usuario. Entonces, la interfaz gráfica de usuario contiene como botones para ya sea registrar, aceptar acciones eh, que te permiten un mejor manejo de la aplicación. En la base de datos, bueno, para hacer las pruebas utilizamos una base de datos local, un localhost en la misma computadora. Para hacer las pruebas a continuación, agregaremos un contacto, haremos la búsqueda del contacto, lo modificaremos en algún campo, veremos los cambios realizados para ese campo y por último eliminaremos el contacto. Todo esto visualizándolo desde la terminal, que es donde manejamos la base de datos, pero también desde la interfaz gráfica. Manejamos la base de datos desde la terminal, aunque también hay interfaces gráficas que te ofrecen ese servicio, como lo es MySQL Workbench o SHAM, PHP MyAdmin. Y pero nosotros en este caso pues utilizamos todo desde la terminal. Está la terminal, voy a salir, lo voy a hacer de nuevo. Aquí está el comando para acceder a la base de datos. Eh, ya aquí dentro de la base de datos vamos a mostrar las bases de datos que tenemos. Nos interesa
lo que es la agenda, pero con la mayúscula. La usamos y tenemos una tabla que se llama contactos. Entonces vamos a escribir contactos. Como podemos ver, tenemos los campos para un contacto, que es el identificador, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono, el correo, la fecha de nacimiento y la provincia. Cada campo tiene un tipo de dato. El ID identificador es entero, el varchar para palabras, letras, fecha de nacimiento de tipo date y también la provincia varchar. Después vamos a hacer una consulta de lo que tenemos registrado en la tabla de contactos. Para esto utilizamos esta consulta, asterisco from contactos, seleccionar todo de contactos, y podemos ver que tenemos 4 contactos registrados con sus respectivos identificadores, que son 1, 4, 6 y 7. Esta es la base de datos que está desde el local en mi computadora. Entonces pasaré a mostrarles el código de la aplicación para la plataforma en mi escritorio. Básicamente aquí está mi main, aquí creo la ventana principal para la interfaz gráfica, y tengo esta clase que describe toda esa ventana, contiene los paneles, las etiquetas, los campos de texto, los botones, la tabla, una tabla para mostrar los campos que se han llenado de los contactos, entre otras cosas, pero básicamente esto simplemente es la interfaz gráfica, los elementos, los componentes de la interfaz gráfica. Por aquí tengo otra clase para otra ventana nueva cuando quiero editar contactos. Igual tiene su interfaz gráfica. Y tenemos, por un lado, la conexión a la base de datos, a la que tenemos aquí desde la terminal. Para esto necesitamos un controlador, un driver, que nos ofrece Java. Librerías, aquí está, MySQL Connector, Java. Necesitamos ese conector para poder acceder a la base de datos y poder hacer la conexión. Y, por supuesto, las funciones de las queries o las consultas. Desde aquí hacemos la conexión para esta clase y podemos ver los métodos, que es obtener la información para llenar la tabla de los contactos, hacer un into, o bueno, hacer un nuevo registro a la base de datos, editar la información de la tabla. Esto es para actualizar la tabla cuando hemos editado la información. Modificar un contacto de su información. Esto es para cuando nos equivocamos quizás en algún campo, lo modificamos y podemos hacerlo no nada más desde la interfaz, sino también llegando a la base de datos. Y por último, la eliminación de este contacto. Voy a correr la aplicación. Esperamos un momento. Bien, aquí está. Tenemos la tabla que nos muestra los registros que hay de los contactos ya existentes. Vemos los identificadores 1, 4, 6 y 7 con sus respectivos nombres. Y desde la terminal, la consulta que ya hicimos es que también en la base de datos tenemos esos mismos identificadores. Entonces, para comenzar, voy a registrar un contacto. Teléfono 33 11 12 13 14. Telefónico. Una fecha de nacimiento aleatoria. Y provincia Guadalajara. Registramos el contacto. Nos avisa que se registró correctamente. Y ya no necesitamos estos campos, entonces los limpiamos.
y podemos ver que ya se registró este contacto, pero no nada más desde la interfaz gráfica. Si volvemos a hacer la consulta en la base de datos, podemos ver que el contacto también existe ya en la base de datos. Ahora, vamos a editar este contacto. Para eso tengo esta ventanita, voy a hacer una búsqueda por identificador, es el identificador 9. Buscamos y nos trae la información de ese contacto. Bien, entonces vamos a editar este contacto. Para eso vamos a hacer una búsqueda por un identificador, en este caso es el 9, vamos a buscar y nos traerá la información de ese contacto para poder modificarlo. Después vamos a seleccionar su fecha verdadera, que es 29. ¿Qué mes, Nava? De noviembre. De noviembre 19. Bien, guardamos los cambios. Se actualizó correctamente la información. Pues si queremos seguir actualizándolo, aquí está. Si no, lo cerramos. Y vamos a actualizar. En la tabla aquí, pues está la fecha de nacimiento como la habíamos registrado al principio. Ahí está. Pero si ya actualizamos la información, vemos que nos aparece ya la nueva fecha de nacimiento. Y de la misma manera, antes estaba como esta fecha, y volvemos a hacer la consulta para poder ver que la fecha de nacimiento se ha modificado. Por último, vamos a eliminar este contacto. Por alguna razón lo queremos eliminar. Hacemos otra vez la búsqueda por el identificador y nos vamos directo a eliminar contacto. Se eliminará contacto, le damos que sí y nos manda el mensaje, se eliminó el contacto. Ya no hay información que traer, entonces se limpia y nos sigue apareciendo, pero para esto damos a actualizar información y ya no aparece el contacto. De igual manera, en la base de datos ya se quitó el registro del identificador 9 que teníamos anteriormente. Y sería todo por la parte de la aplicación en escritorio. A continuación, mi compañero Irán les explicará sobre la aplicación en móviles. ¿Qué tal? Buen día. Como pudimos ver, una vez que ya desarrollamos esta parte de la agenda en Java, tenemos que dar un paso hacia el frente, el cual implicaba implementar esto mismo de la agenda, pero en una aplicación móvil. Y para esto utilizamos dos herramientas que se encuentran en la nube. Una es App Inventor y otra es Firebase. Ahorita les voy a explicar qué es esto de App Inventor y Firebase. Les voy a compartir pantalla. Y creo que ya se ve. Sí, ya se ve. Entonces, empezamos por App Inventor. App Inventor es un entorno de programación que se basa en la codificación por bloques. Fue creado por el MIT, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y para la base de datos manejamos Firebase, que es una plataforma creada por Google que nos ofrece diversas herramientas como la base de datos en tiempo real, que es en lo que nos vamos a basar para poder crear nuestra aplicación. Para la conexión entre nuestra aplicación y la base de datos, requeriríamos dos cosas, una URL y un token. La URL es como un link de una página, nos va a direccionar a nuestra base de datos, y el token, que es básicamente una contraseña, por ponerlo fácil de entender. Entonces, en esta parte de App Inventor, tenemos, esta sería un proyecto, podemos crear los proyectos, generar APKs, etc. En esta parte izquierda tenemos todos los componentes con los que contamos y podemos añadir a nuestro proyecto. Y de nuestro lado derecho podemos ver la pantalla, todos los layouts con los que contamos y sus componentes que tienen adentro. En este caso lo trabajamos mediante una sola pantalla y jugamos con la visibilidad de los diferentes layouts. En cuanto a la programación, como decía, es codificación mediante bloques.
entonces se tiene esta parte de aquí. Aquí yo lo tengo organizado, son las etiquetas y vamos programando los diferentes componentes con los que contamos. Aquí tenemos los botones cuando se quiere eliminar un contacto, que sería esta parte de aquí y esta parte de acá. Como pueden ver, son pequeños bloquecitos que uno lo puede ir arrastrando y los va colocando donde quiere y los necesite. Esta es la parte para eliminar un contacto. Aquí tenemos la parte de editar, de añadir un nuevo contacto, para que este contacto se nos guarde en nuestra base de datos. Aquí lo tenemos esta parte, que es la parte más extensa de nuestra codificación. De cierto modo, App Inventor es muy intuitivo, es sencillo de utilizar, solo aplicaciones ya un poquito más complejas y requieren más trabajo y conocimiento acerca de esto. Y en cuanto a la base de datos, tenemos aquí Firebase. Aquí yo ya tengo mi base de datos de la agenda. Ahorita vamos a cambiar a base de datos en tiempo real. Yo actualmente no tengo ningún contacto guardado. Esta es la parte que les mencionaba de la URL, que es con la que hacemos la conexión a nuestra base de datos. Y también aquí está la parte del token, que sería como nuestra contraseña, la cual nos permite insertar, editar y eliminar información de nuestra base de datos. Aquí en secretos de la base de datos podemos encontrar el token, que es nuestra contraseña. Aquí una serie de caracteres entre mayúsculas y minúsculas. Le podemos dar a mostrar y se nos mostrará. Y para hacer la conexión, simplemente en la vista de diseñador, aquí en nuestro componente de Firebase, que le encontramos en experimental, aquí podemos ver Firebase. Entonces aquí añadimos nuestro token y nuestra URL. Una vez entendido esto, les voy a mostrar ya el funcionamiento de esta aplicación en un dispositivo móvil. Les voy a presentar pantalla en mi celular para que puedan verlo. Presentar. Ok. Creo que ya sé. Sí, ya saben. Bien, yo aquí tengo ya mi aplicación de mi agenda instalada. Como les mencioné anteriormente, podemos generar APKs para poderlos instalar en nuestro celular. Y aquí la voy a abrir. Esta sería nuestra pantalla principal, donde contamos con un botón de añadir, que sería el botoncito con el signo de más. Tenemos un campo de texto que nos va a permitir hacer una búsqueda entre nuestros contactos. Aquí una lista desplegable donde se nos mostrarán los contactos que añadimos. Y en más información, al seleccionar un contacto, podremos ver su información. Entonces, yo quiero generar un registro. Voy a registrar a mí mismo. Josué, aquí me voy a equivocar adrede. Y Martínez. Teléfono aleatorio, un correo Josué. Bueno, así lo voy a dejar. Dirección Zapopan y Jalisco. Y una fecha de nacimiento cualquiera. La verdad no importa esta parte. Entonces lo añadimos y se nos muestra una ventana que nos indica que nuestro contacto fue guardado en nuestra base de datos correctamente. Aquí podemos ver la información de nuestro contacto, que sería una ventana secundaria. Entonces, por ejemplo, yo me equivoqué en mi apellido. Entonces lo doy en el lapicito que es editar. Pongo mi nombre bien, Martínez. Aquí Álvarez. Aquí cambiamos el número de teléfono también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5. Entonces lo de guardar. Nuevamente se nos muestra una ventana, pero con un mensaje diferente. Entonces damos a aceptar y como podemos ver, se muestran los cambios
ya guardados. Si regresamos a nuestra ventana principal, aquí tenemos ya el contacto guardado. Voy a hacer un nuevo registro. Voy a registrar a Oscar Ortiz Barba. Teléfono igualmente aleatorio. oscar@gmail.com. Así lo voy a dejar. Zapopan y Jalisco. Igualmente una fecha cualquiera. Y se nos guardó. Y como podemos ver, ya tenemos ese segundo contacto que acabo de añadir en nuestra lista de contactos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la información de Oscar, lo doy en buscar y se nos seleccionará el contacto que queremos ver en nuestra lista desplegable. Yo le doy en más información y aquí tenemos la información de Oscar. Para eliminar un contacto, se nos muestra una ventana de confirmación. Yo, en caso de darle que sí, se nos borraría de mi lista de contactos y a la vez de mi base de datos en Firebase. En este caso le voy a dar que no para que lo puedan ver funcionando en Firebase. Voy a dejar de presentar pantalla aquí desde mi celular para que lo puedan ver en la computadora. ¿Se ve? Sigues presentando el celular. Ya no, ya se quitó. Ahora sí ya se ve la Estoy pantalla presentando de ya la... computadora. Sí, Ya se ve. un pequeño... Bueno, en Firebase, como podemos ver, bueno, voy a regresarme aquí a base de datos. En tiempo real. Y aquí nos va a aparecer los contactos que añadimos. Como se puede ver, aquí estoy yo y aquí está el contacto de Oscar. Si yo, por ejemplo, elimino el contacto de Oscar, que lo voy a hacer ahorita, le voy a dar en la ventana que mostré anteriormente. Le voy a dar así. Contacto eliminado y se nos muestra que ya se eliminó en nuestra base de datos. Nosotros organizamos nuestros contactos por ID, ya que es más fácil recoger la información. Entonces aquí en nuestra base de datos manejamos Project Buckets, que en este caso sería el identificador, que es el 1, lo que vimos del 2, que sería más o menos como una carpeta de archivos. Esta es la carpeta y contiene estos archivos. Y esto prácticamente sería el funcionamiento de la implementación de la agenda en una aplicación móvil. Bien, básicamente eso sería todo de nuestra parte. En esto se basan los proyectos que realizamos nosotros en la ingeniería en sistemas computacionales. Nosotros actualmente estamos en cuarto semestre de la ingeniería. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Ingeniería en sistemas computacionales. Programamos expertos en software. En el TEC MM obtendrás las herramientas para diseñar y proveer interfaces hombre-máquina y máquina-máquina para la automatización de sistemas. Desarrollarás y administrarás bases de datos, así como aplicaciones móviles en el ámbito de sistemas computacionales y disciplinas afines. Al concluir tus estudios, tendrás la capacidad de aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad, en un contexto global, multidisciplinario y sustentable, utilizando tecnologías emergentes. Tu profesión, tu identidad. ¡Inscríbete! Formamos el futuro.